¿cuántas tiene don Celso en ese momento, abiertas? Y dejar clara que esta es una nueva causa y no de todas las que se han estado haciendo eco en los últimos meses. Buenos días. Buenos días. De acuerdo con la nota que veíamos ahora, son 15, habría que agregar la del día de ayer, que ya sumarían 16, y me parece que hay una pendiente también que tiene que ver con el tema del alcalde de San José, que es otra causa. Sumarían en total 17 causas penales, más los procesos administrativos que tendrá que concluir Corte Plena. Esta causa se origina en razón de dos mensajes, un mensaje y una llamada que hace el día de la revocatoria de nombramiento a dos diputados de la Asamblea Legislativa, a quienes les pide ausentarse del plenario para de esa manera procurar que no se les revocara el nombramiento. Eso provoca de inmediato que la fiscal general ordene una investigación y con eso se trata de determinar la existencia o no del delito de tráfico de influencias, que consiste en influir prevaliéndose de su cargo, en este caso cuando era magistrado de la Sala de Casación Penal, sobre dos diputados para que ellos se ausentaran, es decir, omitieran sus obligaciones legales al plenario, y de alguna manera pues él había calculado que eso permitiría que no se reunieran los 38 votos necesarios para la revocatoria de su nombramiento. Eso significa, vamos a ver, eso es una nueva causa. Los diputados, que me puse a pensar en los mensajes que después hizo públicos Celso Gamboa, ex magistrado de la Sala Tercera, a propósito de que estos dos diputados denunciaron los mensajes que él divulgó de cuando él iba a ser nombrado, ¿pudieron haber sido también tráfico de influencias? En mi opinión, sí, por lo menos pero ahí estuvieron de acuerdo, en teoría, de acuerdo con esos mensajes, los diputados en hacer sí. En mi opinión debería la Fiscalía General, porque en este caso el contenido de los mensajes respecto a los diputados, donde se comprometen a hacer lobby, de alguna manera influir sobre sus compañeros para la elección de don Celso Gamboa, son hechos que podrían calificar como tráfico de influencias y que, en mi opinión, debería la Fiscalía General indagar si se configuran o no estos delitos. Y la Fiscalía General, porque los dos diputados ostentan actualmente la condición de miembros de supremos poderes, y solo el fiscal o la fiscala general en este caso tiene la capacidad legal para investigar estos delitos. Don Igual, acá en esta mesa hemos hablado mucho sobre el tema de tráfico de influencias, y pues se nos ha dicho también, y bueno, creo que usted también lo ha compartido acá, que es algo muy difícil de lograr comprobar finalmente. Sin embargo, con no sé qué tanto peso llegan a tener estos mensajes como para poder decir, abrir una nueva causa y decir, bueno, no, aquí sí tenemos un orden claro para seguir este tráfico de influencias, y además saber un poco también y recordarle a la gente a qué se expone uno, o bueno, en este caso el magistrado, en caso de haber dado. El tráfico de influencias efectivamente es difícil de probarlo, lo hemos hablado muchas veces, porque requiere que se acredite la influencia ilegal o incorrecta, indebida, sobre el funcionario que va a recibir un beneficio que no necesariamente es económico, cualquier tipo de beneficio, por ejemplo un nombramiento o el mantenerse en un cargo. En estos casos la pena para el funcionario público es de 2 a 5 años. Sin embargo, cuando él o los autores del delito de tráfico de influencias son miembros de los supremos poderes, la pena se incrementa en 1/3. Es decir, pasa de los 5 años a 7 años, un poco menos, y de los 2 años pasa a los 2 años 9 meses como mínimo. Esto porque ¿por cuánto sí? Se reprocha más severamente que, siendo miembros de los supremos poderes, incurran en este delito. Hay que recordar que lo que se protege con el tráfico de influencias es el deber de probidad, que todo funcionario público, desde el más sencillo o el más bajo rango hasta el miembro del supremo poder, está obligado
a cumplir en el ejercicio de la función pública. Y lo que se ha puesto en evidencia en este caso, y todo lo que ha tenido que ver con el tema de la elección y de la revocatoria de nombramiento del ex magistrado Gamboa, es cómo se han mezclado los intereses políticos con el Poder Judicial. Esa mezcla es absolutamente inconveniente. ¿Por qué? Bueno, porque los políticos tienen visiones y misiones diferentes de las que debe tener un magistrado de la Corte Suprema de Justicia que tiene como su primera obligación impartir justicia, y eso le obliga a ser tremendamente objetivo, tremendamente prudente, sí, neutral, y no entrar en juegos de poder, que es lo propio de los políticos. Yo creo que, bueno, es claro, pero para dejarlo también, por cualquier duda, a don Celso, en dado caso, se le estaría, no sé si la palabra es juzgando en ese momento, como funcionario, pues esos mensajes salieron cuando él pertenecía todavía al era Poder magistrado. Judicial, o ahora se le ve de otra manera, otra causa. Ocurren dos cosas. A nivel de proceso, ya no se le juzga como miembro de los supremos poderes que tenía un trámite privilegiado, sino que se le juzga como a cualquier ciudadano, cualquiera de nosotros podría ser juzgado. Pero se le juzga por los hechos al momento en que era magistrado. En consecuencia, estaría sujeto a las agravaciones de las penas por su condición de miembro del Supremo Poder. Es que es complicado, ¿verdad? Es decir, aquí uno empieza a valorar, de acuerdo con lo que usted está diciendo, Eva Lacuña, abogado penalista, uno se pone a analizar lo que significa ser magistrado. O sea, usted está diciendo, las penas son mayores, es una persona de la cual se espera, es un cargo del cual se espera probidad, del cual se espera imparcialidad, es decir, toda la vida se ha hablado de los vasos comunicantes entre la Asamblea y el Poder Judicial. Y cuando usted ahora nos dice que pena con más años, que se reprocha mucho más, se da uno cuenta de lo que es el ejercicio de ese cargo y lo cuidadoso que es el manejo del nombramiento por parte de la Asamblea de estos funcionarios y el lobby, el cabildeo que históricamente se ha hecho. No estoy diciendo pero al que se les ha casi también sometido a las personas para que logren estar sentados aquí atrás, en este edificio que tenemos aquí a nuestra espalda. Que es un tema donde, a ver, hay toda una discusión de si lo que se va a hacer es variar el sistema de elección y demás, claro. Que es un tema de reforma constitucional que no es simple, ¿sí? Que no es pronto, pero que me parece que vista la nueva Asamblea Legislativa que viene, los nuevos diputados sí tienen que tener muy claro que el elegir las mejores personas para el Poder Judicial va a depender de una decisión personal e institucional de no entrar en juegos de poder a la hora de nombrar miembros de la Corte Suprema de Justicia, porque cualquiera que sea el método que se quiera escoger, siempre va a haber el riesgo de que el elector, sea la Asamblea Legislativa, sea un colegio profesional, sea el Poder Ejecutivo, una universidad, siempre va a haber el riesgo de los juegos de poder. Es la ética, el correcto ejercicio de la decisión lo que va a permitir que se escoja a las personas sobre la base de calificaciones y la perspectiva que se tiene de cómo debe ser un juez, y no sobre la base de compromisos políticos o de afinidades políticas, que luego son precisamente problemas como estos los que suscitan, donde además no se vale las actitudes mojigatas de algunos de venir ahora a rasgarse las vestiduras cuando llama la atención que la elección del ex magistrado Gamboa fue una elección a nivel de tiempo muy rápida y por una amplísima mayoría en la que participaron todos los partidos políticos. Ninguno puede decir que no participó de esa elección. Entonces, ¿eso qué muestra? Que la clase política escogió a alguien que sentía afín a su labor política, y el magistrado no debe ser una persona que llegue a ejercer un rol político. Aquí me parece que y en esto yo he sido insistente, la crisis que tiene el Poder Judicial no se reduce al tema del magistrado Gamboa, y el tema de la selección de magistrados, en gran parte la responsabilidad es de todos los partidos políticos que se prestan a estos juegos de poder. Y que se han prestado históricamente, esa ha sido la práctica. Yo creo que el nombramiento de la Procuraduría se ha prestado mucho para ello.
yo me atrevo a afirmar que ha habido una perversión del sistema en los últimos 15 o 20 años. Antes, la elección del magistrado no tenía digamos, la connotación política. Tan no la tenía que, por ejemplo, nadie cuestiona históricamente, ni durante su elección, el caso, por ejemplo, de don Luis Paulino Mora. Don Luis Paulino Mora fue electo magistrado de la Sala de Casación Penal. Siendo magistrado de la Sala de Casación Penal, renuncia para irse al Poder Ejecutivo a ejercer como ministro de Justicia en el primer gobierno de don Óscar Arias. Renuncia siendo ministro de Justicia para ser nombrado miembro de la Sala Constitucional, de la primera integración de la Sala Constitucional, y luego llegó a ser el presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y nunca nadie cuestionó a don Luis Paulino por prestarse a juegos de poder. Entonces el tema viene de la calidad de la persona electa y los criterios de elección. A don Luis Paulino yo creo que nadie podía atribuirle su nombramiento por razones políticas. Me parece que luego sí se ha ido pervirtiendo el sistema, donde entonces entra el tema de si me es afín o si tiene posiciones para temas que se vayan a resolver a futuro, que me interese tenerlo colocado dentro de la Sala de Casación, o la Sala Constitucional, o la Sala Primera, o la Sala Segunda. A mí me llama la atención que se ha tratado, y creo que todavía se está tratando, por parte de esta Asamblea Legislativa, de hacer un nombramiento de un magistrado de la Sala de Casación Penal, cuando tenemos casi 4 años pendiente la elección de un magistrado de la Sala Constitucional. Bueno, me adelanté en realidad porque esa sería como la gran conclusión de todo este tema, y voy a retomar un poquito tal vez lo que estaba diciendo David, porque ayer se estuvo buscando, y me gustaría como que ahora ampliáramos también, Eva, esto, el tema de los nombramientos. Se está pidiendo que para el fiscal ya no venga inmediatamente de un ministerio, sino que ni haya ejercido ningún cargo también, sino que haya tenido como un descanso de 4 u 8 años, y igual debería ser para el nombramiento de magistrados, de acuerdo con esta práctica de los últimos 20 años. Igual pasó con el defensor y la defensora de los habitantes, ya que no sea un diputado o una diputada, sino inmediatamente ser el nombre de defensor o defensora, sino que sea un concurso más abierto y que posibilite otras alternativas. Que las personas igual la Contraloría, igual, sí, la Defensoría y los magistrados deben ser igual, no deberían ser inmediatamente que hayan ejercido cargos de ministros, no es lo conveniente. De ninguna ser manera. Nombrados después magistrados. No conviene, pero no conviene por un tema de, a ver, hay que entender, y yo creo que... es que lo digo por las revelaciones propias de Celso Gamboa, de cuando se hizo lobby, respondiendo a la denuncia de los diputados Redondo y Guerrero, el diputado Guerrero, pues respondiendo casi que era como decir, yo los llamé porque ustedes hicieron lobby a favor mío cuando a mí me nombraron. Ahora se está buscando también un teléfono satelital, porque uno se pregunta, ¿y por qué no se presentaron los otros diputados ese día? ¿Habrán recibido llamadas también? ¿Habrán recibido mensajes? Me imagino que por eso están buscando ese teléfono. Hay una sospecha, digamos, difícil, una sospecha que recae sobre todos los que no estuvieron presentes en la sesión, que desgraciadamente, bueno, justificaciones habrá, pero frente a la ciudadanía, nuevamente la Asamblea Legislativa queda en un entredicho muy complicado. Ahora, ¿qué es lo conveniente? Que los diputados entiendan que están escogiendo una persona que va a impartir justicia, no que va a hacerme favores dentro de la Corte Suprema o en una sala en especial. Y lo otro, que se escoja personas idóneas. Yo en esto quiero rescatar que la Asamblea Legislativa debe tener la madurez para escoger personas que muestren capacidad personal y capacidad intelectual para optar por esos cargos. Y por supuesto, lo suficientemente distantes de los juegos de poder, de los juegos políticos, para poder tener la independencia que es fundamental en el ejercicio del cargo de la magistratura. Un magistrado que no tenga independencia está simple y sencillamente condenado al fracaso, y con él la institución. Gracias, Eva Lacuña. Tenemos que irnos, pero vean qué importante es en este país ahora la elección de magistrado. Antes pasaba y nadie sabía ni los nombres, ni se conocía mucho su trayectoria, pero es fundamental. Ahora que se ven estos correos, más bien estos mensajes de WhatsApp, un antes y un después, definitivamente. Estar alerta de quiénes son las personas que se nombran en esos puestos de magistratura. Gracias, Eva Lacuña. Con gusto. Por ponernos siempre su clase de derecho aquí en la revista. Vamos a ir a una pausa, ya regresamos con más acá.